Bienvenidos para compartir nuevamente palabra del Señor Jesús, palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Voy a compartir en el Evangelio de Lucas, Lucas 12:35, el siervo vigilante, que en el video anterior grabé acerca de el significado de ceñidos vuestros lomos, cómo se interpreta esta palabra de ceñir los lomos, las espaldas. Y ahora quisiera compartir lo que la palabra dice acerca de las lámparas encendidas. Porque el segundo mandamiento dice acá, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, dice en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este mandamiento y la significación de tener las lámparas encendidas. Las lámparas eran un instrumento donde se colocaba aceite y se las encendía para alumbrarse. Muy usadas, como en la parábola de las 10 vírgenes, donde cada una de ellas esperaba al esposo con su propia lámpara. Lámparas encendidas tenían ellas mientras esperaban. También vamos a ver un poquito qué dice el Señor Jesús acerca de esto. Dice entonces en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué dice acerca de la lámpara, de este instrumento para tener luz, para alumbrar en la oscuridad? Cuando uno entra a una habitación que está en oscuro, necesita para alumbrarse y poder ver y no llevarse por delante algún objeto o poder manipular cosas dentro de esa habitación, encender la luz. Porque si no está oscuro o porque está oscuro. Y la lámpara justamente dice acá que debe estar encendida. Y es justamente para poder alumbrar y para poder ver las cosas que hay en ese lugar donde hay oscuridad y se necesita una lámpara encendida. Dice, y referido a esto, en el Proverbio 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense lo que revela acerca de lo que es una lámpara en el sentido espiritual y de lo que es la luz en el sentido espiritual, porque lo que se pretende es poder ayudarnos a entender con lo conocido, con los objetos conocidos y la manipulación que nosotros hacemos de lo conocido, de la vida cotidiana, de la vida diaria, poder entender lo invisible, lo espiritual, porque Dios es espíritu y con su palabra nos lleva a comprender las cosas espirituales y su importancia para nuestras vidas, para la salvación de nuestra alma. Porque el que se interesa por los mandamientos y la palabra de Dios, primeramente se interesa y le importa la salvación de su alma. Eso es lo primero. Y luego los demás. Así que está diciendo aquí el proverbio que la lámpara son los mandamientos. Porque el mandamiento es lámpara, dice. Y hay luz cuando esos mandamientos son enseñados. ¿Para qué se enseñan los mandamientos? Los mandamientos, la palabra de Dios, se enseña para que se la obedezca, para que se cumpla. Y agrega, y camino de vida,
o sea, para tener vida, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús, ¿no? Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense el interés de que seamos alumbrados por la palabra de Dios, por sus mandamientos, y que a su vez esos mandamientos, esas exhortaciones, esas amonestaciones, nos reprenden, nos corrigen, nos ayudan a ubicarnos más correctamente en el camino de las cosas santas. Porque habíamos dicho que la palabra de Dios nos enseña a santificarnos y que para ser habitantes del reino de los cielos necesitamos estar en santidad. Dice que el mandamiento es lámpara. Ahora vimos que las lámparas tienen que estar encendidas para que alumbren, para que haya luz. Cuando el mandamiento es enseñado y se recibe en la mente, en el corazón, las palabras del mandamiento, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos relacionarnos con el mundo, eso se convierte en luz en nuestro entendimiento cuando lo recibimos. O sea, lo entendemos para poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Recibimos luz. Mandamiento, entonces la lámpara es el mandamiento, y cuando la persona es instruida, es enseñada, es alumbrada, lo recibe en su mente, en su corazón, porque el mandamiento son palabras para ser llevadas a la obra, para hacerlos, para cumplirlos. Vamos a mirar otro pasaje, el Salmo 119, 105. 119, 105 dice, miren, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, el mandamiento es palabra de Dios, los mandamientos. Los mandamientos, nosotros seguimos los mandamientos del Señor Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 105. ¿Qué es la lámpara? Acá también, en el versículo anterior de Proverbios dice que es el mandamiento. El mandamiento son palabras de Dios. Acá está confirmando el versículo anterior, el texto anterior, que los mandamientos de Dios son lámparas. Acá está diciendo que es su palabra. Y su palabra está escrita como mandamientos, como enseñanzas, como testimonios, como su doctrina, que es la que vino a traer el Señor Jesucristo. Y dice que alumbra el camino, a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor dijo que vuestras lámparas estén encendidas, alumbrando nuestro entendimiento para poder tomar decisiones y saber cómo se debe caminar este camino. Necesitamos conocer los mandamientos para cumplirlos, porque si no es enseñado, o sea, si no puede estar el mandamiento allí escrito, está la lámpara, pero si no es enseñado, no se enciende. Si no se tiene en la mente, en el corazón, no se lo comprende, no se lo entiende, no hay luz. Por lo tanto, no se lo puede poner en práctica, no se puede caminar el camino de los mandamientos del Señor Jesús y de Dios el Padre. Hay otro pasaje, entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense que el Señor dijo, y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de lámparas individuales. Vamos a ver en Mateo, porque las 10 vírgenes, Mateo 25, habla acerca de cómo explicaba el reino de los cielos.
y la comparó con 10 vírgenes del Señor Jesús, enseñando. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, había 5 prudentes y 5 insensatas, léanlo después, bien a detalle. En Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, y dice que las 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las lámparas funcionaban, ¿sí?, con aceite de oliva, para encenderse. Y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y bueno, el esposo tardó y cabecearon y se durmieron las 10. Bueno, le faltó aceite a las insensatas y se las pidieron a las prudentes, pero ellas justamente eran muy inteligentes. Por eso justamente le dijeron, nos van a faltar a nosotras y también a vosotras si le damos de nuestro aceite. Eso le dijeron. Vayan a comprar a los que venden. Y ellas fueron a comprar. Pero mientras iban a comprar vino el esposo y dice, miren, que acá está lo importante, ¿eh? Cómo cierra el Señor Jesús esta enseñanza. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús cierra, miren, esta enseñanza. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero acá él dice que las que estaban preparadas, las prudentes, las que tenían sus lámparas encendidas, igual hasta ahí con las insensatas, pero ellos tenían reserva de aceite. No se habían quedado solamente con lo que escuchaban los domingos, las enseñanzas en la iglesia o los días de reunión, sino que tenían su intimidad de oración, de lectura de su palabra, de cumplimiento, de saber qué mandamientos hay que cumplir. Todas las enseñanzas de la doctrina de santidad del Señor Jesucristo se preocuparon en hacer reservas de aceite. Y las insensatas, ¿por qué las llaman insensatas? Bueno, no había intimidad porque a lo último no había oración, no había una relación íntima con el novio, con el esposo. Él dice que le respondió, no las conozco a ustedes. No, dice, mas él respondiendo dijo, que decían, Señor, Señor, ábrenos. De cierto os digo que no os conozco. Ahí está la gran diferencia entre la reserva de aceite y las lámparas encendidas, conociendo la palabra, conociendo los tiempos que se están viviendo, conociendo sus mandamientos y teniendo intimidad, oración, lectura de su palabra con el esposo, con el Señor Jesús. Vamos a mirar otro pasaje. Bueno, Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. O sea que Jesús mismo, como la luz, la presencia de Él y de su Espíritu, disipa y las tinieblas son ahuyentadas, se van. Hay luz, no hay más tinieblas donde Él está. Pero la intimidad con Él, con el esposo, se hace reserva y aumenta la luz. Se guarda como reserva el estar conociéndolo a Él a través de su palabra. Miremos otro pasaje en el Salmo 34:5. El Salmo 34:5 dice,
y con esto los dejo. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Porque Dios le respondió en las esperas, en los pedidos, en esa conversación íntima con él, con el Padre, y él recibe las oraciones. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados, porque Dios es luz. Cerca de él, y sus rostros fueron alumbrados, los que miran a Dios, porque Dios es luz, y sus rostros no fueron avergonzados, porque Dios les respondió y no les dejó avergonzados, esperando a él respuestas y esperando conocimiento y luz de parte de Dios. Ese es el significado de las lámparas encendidas, conociendo los mandamientos de Dios, haciendo reserva, estando íntimamente en oración y siguiendo al Señor Jesús en las cosas que Él nos mandó hacer. Que el Señor les bendiga. Amén.